Ayer en la Cámara de Diputados de la Nación trabajó la Comisión de Presupuesto presidida por el diputado Carlos Heller, tratando de finiquitar la cuestión del presupuesto e intentar obtener un dictamen favorable para que esto sea tratado la semana próxima en la Cámara Baja y así darle la primera, digamos, de las sanciones, la media sanción al presupuesto del 2021, ¿no? Pero bueno, hubieron algunas modificaciones ahí, algunos cambios en favor de las economías regionales, tabacaleros, entre otros. Todo eso se pospuso para hoy por la tarde, veremos si va a tener dictamen favorable. Pero más allá de todo esto, vamos a tratar de establecer cuál es la mirada global, ¿no?, sobre este presupuesto. Recordemos la ley de leyes para toda república, que tiene que ver con el 2021 y que ya ofrece datos que están un tanto desdibujados, ¿no?, que a ojos vista son totalmente ya perimidos, como la cotización de $1 a 102 pesos, ¿no? Vamos a hablar con el diputado Alberto Asef para ver cuál es la mirada que tiene sobre el mismo. ¿Qué tal, Asef? Buena mañana, ¿cómo está? Le decía que el parámetro referencial de nuestra economía, que es el dólar, ya está rebasado más de 30 y pico % de la previsión que tiene el presupuesto, porque habla de un dólar de 102 pesos y está con el contado con liqui, por ejemplo, está en 160, es decir, más de casi el 50% de digamos, error ya tiene o de error de previsión tiene este presupuesto. Correcto. Por otro lado, hay una cuestión muy clara que no hay que olvidar nunca, que la ley de emergencia le otorga al jefe de gabinete facultades para mover partidas. Por lo tanto, esta puja por las partidas, para el fondo del tabaco, para esto, para obras, yo he pedido alguna obra en la costa, un hospital regional en General Lavalle que podría servir para Pinamar, para Villa Gesell, para todo el partido de la costa, resolviendo el problema de una zona que tiene mucho movimiento y crecientes habitantes, evitando el embudo que significa desembocar en Mar del Plata o trasladarlo a Lamba al paciente. Eso nos permitiría a nosotros incluso afirmar la política de descentralización demográfica. Mucha gente que tiene propiedades en la costa está decidida a irse a residir de forma permanente. Eso sería muy virtuoso desde todo punto de vista. Otro día podemos hablar de eso. Bueno, esas obras, en definitiva, podemos incluirlas o no en el presupuesto. Después, políticamente, el jefe de gabinete puede mover partidas, como digo. Hay que darle el instrumento del presupuesto, es una buena señal incluso para los mercados económicos y también el mercado financiero, pero es una buena señal en todo caso en medio de nubarrones muy profundos que hay. Bien. ¿Apareció algo de diálogo en la Cámara Baja o las cosas se manejan como, bueno, todo se muestra mediáticamente, ¿no?, con mucho encono, con mucha descalificación y ese tipo de manejos? Sí, no, yo le decía que hay encono, pero también hay diálogo. Y el encono más bien tiene que ver mucho más que con las cuestiones personales, con las cuestiones ideológicas. Creo que la gran cuestión que hay en la Argentina es que hay gente que cree que el capitalismo debe morir y hay gente que creemos que el capitalismo debe no solamente sobrevivir, sino tener cada vez más pujanza, por supuesto, con un sentido social, de responsabilidad social, con un sentido que nada que ver con la expoliación, pero sí con la inversión de riesgo que genera empleo, que moviliza la economía, que genera actividad, y esa diferenciación ideológica es muy grande, cada vez se profundiza más, porque el concepto de los primeros, los anticapitalistas, es que la igualdad vamos a llegar a ella mediante una política de generalizar la pobreza.
esto lo digo yo con toda responsabilidad de lo que estoy diciendo, son pobristas, confesos y convictos, quieren más pobres, y no sé si quieren más pobres en nombre de buscar por esa vía la igualdad, o quieren más pobres por esa vía para buscar asegurar el voto y consagrarse a perpetuidad en el poder de la Argentina. Bien, ahora, una Argentina pobre. A la hora de ponerle un nombre a esta actitud, ¿qué nombre le ponemos? Pobristas. No, está bien, digamos, esa sería la calificación grupal, pero ¿quién encabeza este pobrismo? Si le ponemos un nombre personal. Yo creo que no tengo duda de que el dúo Fernández, los dos. Bien, porque tampoco voy a caer en la ingenuidad de decir no, es Cristina Fernández. Cuando el presidente Fernández pontifica en contra del mérito, está justamente apostando a la Argentina pobre, a la Argentina mediocre, a la Argentina donde el esfuerzo y el mérito, que es el motor para la vida y para la economía también, desaparezcan porque son malsanos para ellos, son malsanos. Y yo creo que la enfermedad argentina es que crean que es malsano el mérito y el esfuerzo. Por sus palabras, y con esto ya lo despido y le agradezco su gentileza como siempre de atendernos, entiendo, interpreto que hay diputados del oficialismo que no están muy de acuerdo, digamos, con la línea trazada por el Ejecutivo, por la vicepresidente. Mire, Claudio, si hay diputados del oficialismo que no están de acuerdo con la línea esta que estamos exponiendo, lo disimulan bastante. Bueno, porque no aparecen en las conversaciones sus disidencias. Quizás en alguna conversación privada lo que más llegan a manifestar es gran preocupación, dan a conocer que están estupefactos con la falta de equipo, la falta de coherencia que tiene el gobierno, con la parálisis de varias áreas, con ministros que no están a la altura de los sillones que ocupan. Eso sí se escucha. Ahora, off the record, digamos, en charlas privadas, ¿cuál es el miembro del gabinete más cuestionado por propia tropa? ¿Qué ha escuchado usted? Bueno, yo he escuchado cuestionamientos sobre el ministro de Educación, sobre el ministro de Salud, sobre el ministro de Producción, sobre el propio ministro de Economía, al que se le reconoce capacidad tardía en todo caso para lograr ese acuerdo con los bonistas, pero de ninguna manera se le da chance para establecer el comando de una economía con algún plan, con alguna directriz clara que inspire confianza. Hay ministros que directamente se los cuestiona por su ausencia, como el ministro del Interior y otros ministros, y al ministro de Relaciones Exteriores se le cuestiona sus contradicciones. Tiene un embajador argentino en la OEA distinto al embajador argentino en la ONU en materia de derechos humanos de Venezuela. Se pide por las elecciones libres en Bolivia y se protesta contra el interinato de la señora Áñez, pero no se protesta en igual tono y volumen de voz con respecto a las elecciones amañadas en Venezuela. Es decir, hay contradicciones flagrantes, hay una política internacional argentina no errática, como dicen algunos, sino ausente, porque no se sabe bien dónde estamos parados, qué es lo que buscamos, qué queremos. No hay ninguna manifestación clara en esa materia, y Ortega y Gasset, perdóneme, decía que las grandes políticas de una nación empiezan por su política internacional. Bueno, si esto es así, que creo que es así, obviamente por eso no tenemos política nacional. Diputado Alberto Acep, que siga usted muy bien, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio.